esse é o canal da agência DC News e hoje nós estamos com uma figura muito importante. Ex-presidente da Espanha entre 1996 e 2004, uma figura central na política espanhola e internacional. Durante o seu mandato, ele consolidou muitas reformas econômicas. Ele também é conhecido pela sua participação ativa no debate político mundial e intelectual, através da FAIS, que é a Fundação para Análise e Estudos Sociais, e pelo IADG, que é o seu Instituto Atlântico de Governo, onde são instituições que ele fundou e que têm o objetivo de promover o pensamento liberal e o fortalecimento de novos líderes mundiais. Ele pertence ao Board of Directors da New Corp e também é autor de vários livros que aprofunda os seus princípios e os desafios dos novos tempos, tanto na política como na economia. Nós estamos aqui com José María Aznar. É um prazer tenerte aqui. Mucho gusto. Fue buenísima la conferencia, Muchas estamos gracias. todos muy felices. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito de España. Cuando usted asumió el cargo, el PIB de España era de $16.000. Y 8 años después, cuando dejó el gobierno, eran casi de 25.000. ¿Qué políticas estatales fueron claves para ese avance de 50%? Nosotros practicamos una política de liberalización en todos los sectores. Abrimos el país a los sectores económicos del país a la competencia. Creamos un marco que promovía la existencia de empresas. Privatizamos las empresas públicas, con lo cual hubo más eficiencia. Controlamos el gasto, redujimos el endeudamiento, bajamos los impuestos. Es decir, todo aquello fue una explosión de trabajo y fue una explosión de oportunidades para millones de personas españolas y que vinieron a trabajar a España en aquellos años, ¿no? Y por lo tanto el Producto Interior Bruto de España cambió radicalmente a favor y la renta per cápita de los españoles creció de una manera muy intensa por primera vez en mucho tiempo. Y luego después, el PIB alcanzó su punto máximo justo antes de la crisis de 2008-2009, después ya no estaba más en el gobierno, pero ahora está estancado debajo de los $30.000. ¿Qué crees que ha frenado este crecimiento? En primer lugar, ha habido dos crisis muy graves. La crisis del 2008, en la que incluso la propia existencia del euro estuvo en peligro y en donde España había tomado decisiones equivocadas por el gobierno de entonces y hubo que corregirlas, pero pasó momentos muy delicados. Y luego vino la pandemia que el gobierno intervino mucho en la economía, ¿no? Hoy la economía española es una economía que crece, pero es una economía muy intervenida por parte del gobierno, ¿no? No hay equilibrio fiscal, hay mucho endeudamiento, no hay reducciones de impuestos, sino aumentos de impuestos, y por lo tanto no hay tanta competencia en empresas, sino más regulación por parte del gobierno, y por lo tanto el nivel de renta de los españoles no ha aumentado, se ha disminuido. Y ese es un problema muy serio que tenemos que afrontar en el futuro. ¿Qué crees que fue su mejor hecho durante tus gobiernos y el mayor error? Si lo puedes decir. Esos son secretos, ¿no? Ah, sí. Secretos, ¿no? Pero nunca hay siempre hay que hacer balance de las cosas, ¿no? Y dices, no es tanto decir esto o lo otro, sino decir, el país que yo encontré y el país que yo dejé, ¿era mejor, era igual o era peor? Bueno, Yo puedo decir, el país era mejor y por lo tanto fijarme en lo global, ¿no? En toda acción humana hay buenas decisiones, regulares y malas, pero si las buenas prevalecen sobre las malas, los países prosperan. ya está. Acerca de la evolución de tus ideas, desde la publicación de su primer libro hasta el más reciente, ¿nota algún cambio en la evolución de sus ideas políticas, económicas? El mundo ha cambiado mucho y por lo Sí. tanto hay que adaptar todo al mundo actual, ¿no? Pero mis ideas fundamentales están basadas en la fuerza y la expansión de la libertad, ¿no? Yo creo en la libertad, creo en las democracias, creo en la libertad de expresión, creo en el Estado de Derecho, creo en la tolerancia, creo en el pluralismo, creo en la igualdad, creo en el libre comercio. Todas esas cosas no he cambiado, ¿no? Sé que las circunstancias del mundo
han cambiado mucho, que vivimos una revolución como no hemos vivido nunca en la historia de la humanidad y que vivimos en un mundo muy complicado y muy difícil, pero esas ideas básicas, las ideas en torno a la libertad, siguen estando vigentes. Hay que aplicarlas a la realidad política, económica y social del mundo de hoy. Pero la libertad es nuestra fuerza más poderosa y esa es mi idea motriz y mi idea básica en toda mi vida. Perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el IADG, su instituto, en la formación de líderes en un contexto político cada vez más polarizado y complejo? El problema de la formación y de la educación no es muy similar en todos los países, ¿no? El nivel de la educación ha caído y ha caído porque en gran medida se desprecia lo que son la educación en humanidades. Es decir, hoy en las escuelas se estudia muy poco geografía, muy poca historia, muy poca literatura, muy poca filosofía, y entonces son cosas vitales para entenderlas, para los líderes políticos. Un líder político que no sabe algo de geografía, que no entiende, que no tiene conocimientos de historia o de economía, pues es un líder muy mermado, ¿no? Y hoy tenemos una de las causas de las crisis del mundo de hoy es la causa de liderazgos débiles, liderazgos flojos que no tienen fundamentos, ¿no? Y entonces yo soy muy partidario de darle a los que van a ser los líderes del mañana los fundamentos que les permitan, adecuado al mundo de hoy, a tomar las decisiones más correctas, ¿no? Pero eso te lo enseña, Winston Churchill decía que un aspirante a dirigente político tenía que tener tres obligaciones fundamentales: estudiar historia, estudiar historia y estudiar historia. Y hoy parece que las obligaciones fundamentales de algunos dirigentes y de algunas escuelas es que no se estudie historia, que no se estudie historia y que no se estudie historia. O reinventar la historia, o recrear la historia. Eso no tiene sentido. Y por eso tenemos una crisis de liderazgo importante. Bueno, ahora hablando un poquito del mundo, usted en su conferencia habló un poquito que hoy, a mí me encantó eso, que hoy es más difícil una conversación con su adversario do que fuera 20, 30 años atrás. Y usted habló mucho también sobre las redes sociales. ¿Crees que esta dificultad de comunicación con los que piensan de una manera distinta de nosotros es porque por las redes está bien? No, ¿Es una discusión? por las No. redes también, sí, sí, sí. Las sociedades de hoy no buscan el diálogo político en el centro. Se hace la política desde los extremos. Y eso es la polarización. Entonces, las redes sociales actualmente hoy fortalecen la polarización. ¿Por qué? Porque no presentan objetivos o propósitos comunes que se puedan compartir y sobre los que se pueda discutir, sino que reafirman prejuicios. La cuestión no es tanto tener una idea que defender o un propósito para compartir como detestar a tu adversario. Cuanto más detestas a tu adversario, pues mejor. Y el adversario exactamente lo mismo. Y eso es la polarización y de ahí es donde hay que salir, porque eso afecta a la convivencia. Entonces el diálogo es mucho más difícil. El diálogo político es más difícil, el diálogo social es más difícil y el diálogo individual es más difícil y la convivencia entre personas es más difícil, ¿no? Porque te levantas todos los días, en todos los países, te vas a una trinchera y miras al que está en la trinchera de frente. Y así no se dialoga, así los países no avanzan. Y de pronto a alguien se le ocurre decir, no, no, hay que buscar un milagrero que con fórmulas populistas solucione eso. El populismo no es una solución, el populismo al final es todavía más polarización. Bueno, pues defender propósitos comunes, objetivos compartidos, un diálogo nacional es muy importante. Eso mejora la convivencia y mejora la calidad de las instituciones. Acerca del cambio climático, que es un tema sensible, ¿cuál es su posición sobre el papel de Europa en las políticas globales contra la lucha, la lucha con el cambio climático y de Brasil también? En todas partes. Yo creo que los objetivos del cambio para luchar contra los objetivos en favor de la descarbonización son objetivos y por un medio ambiente limpio y por evitar los efectos más perniciosos del calentamiento global, son elementos muy positivos. Todos estamos a favor de ellos. Simplemente hay que hacerlos posible.
Porque si usted defiende esos objetivos, pero impide que las sociedades crezcan, pues, pues no va a conseguir nada. Entonces, hoy lo que tenemos que tener bien claro es que los objetivos planteados para hacer lo que se llama la transición energética, por las circunstancias actuales del mundo, no son viables. Y por lo tanto hay que plantear unos objetivos mucho más digamos, más amplios. ¿Por qué? Pues mire usted, porque en Europa, por ejemplo, con la guerra de Ucrania ha cambiado fundamentalmente las cosas. Usted está abriendo centrales de carbón en Alemania, se están hablando. Entonces, si se abren centrales de carbón, es muy difícil defender los mismos objetivos de descarbonización que si no se abren centrales de carbón. Claro. Si cierras centrales nucleares, que ahora son consideradas energías verdes, energías limpias, las tienes que sustituir por otras redes que ahora mismo no tienen por qué ser solamente renovables, pueden ser fósiles, ¿no? Es decir, toda la transición energética es una cosa que hay que gobernar, pero cuyos plazos hay que rediseñar, porque si no, la transición energética puede acabar con las bases económicas e industriales de los países, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tiene Europa en este momento. Ahora hablando un poquito de Brasil, eh, como importante analista del escenario político económico global, me puede decir qué imagen ha transmitido Brasil al mundo durante los gobiernos de Bolsonaro y ahora el actual de Lula. Bueno, cuando hablamos de polarización, es decir, Brasil es un ejemplo de que la polarización es una realidad y no es una realidad aislada en un país. Brasil no es una excepción. Brasil tiene el mismo problema que tienen todos los demás países en el mundo. Otra cosa distinta es cómo consigue salir de ellos y luego tiene los problemas propios y domésticos de Brasil. Brasil, por su importancia, por su dimensión, por su capacidad, por sus recursos, está llamado a tener un papel muy importante en la vida internacional, pero tiene que articular bien su política. Al final, las peores crisis en los países son las crisis políticas. De una crisis económica se sale antes o se sale después, se paga un precio mayor, se paga un precio menor, pero se sale. Las crisis políticas son crisis más complicadas. Porque cuando los países entran en crisis políticas, su sistema institucional es cuestionado, su sistema de convivencia cuestionado, y una crisis política se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo lo que deseo es para Brasil estabilidad, seguridad, prosperidad y que ejerza en el mundo una influencia positiva en esos términos. Perfecto. ¿Y qué consejo le darías a los próximos líderes que tienen la voluntad de ingresar en la política, por la economía y todo? Estudien historia, que aprendan, que no desprecien lo que nos conocen, sino que procuren entender el mundo. Yo siempre, entender las cosas que pasan. Entender las cosas que pasan es mucho más difícil que sacar un móvil, un teléfono móvil, mirar a ver el humor de la opinión ese día, mirar qué dicen las redes sociales y tomar decisiones. Eso lo hacen los malos líderes. Los buenos analizan las cosas, toman decisiones, analizan las cosas, se procuran entender, se toman su tiempo si es necesario, pero luego toman las decisiones, ¿no? Que dediquen tiempo a estudiar, que dediquen tiempo a comprender las cosas y que dediquen tiempo a intentar dialogar con los demás, a intentar comprender a los demás y a intentar compartir objetivos con los demás. Eso es lo más importante. Experimentamos una desconfianza entre la población hacia la política como en todo el mundo. En Brasil, el voto es obligatorio. Y en las últimas elecciones presidenciales, la abstención representó 20% de los electores. ¿Usted cree que el voto obligatorio adoptado solo en 13% de los países, fundamentalmente latinoamericanos, es algo que es un error de la democracia? ¿O No no? hay sistema perfecto, Mm. no hay sistema perfecto, ¿no? Hay sistemas más imperfectos y otros menos imperfectos, ¿no? Pero no hay sistema perfecto, ¿no? Entonces, sinceramente, lo que sea la tradición del país es una tradición que, si la tradición está bien asentada, a mí me parece una tradición correcta, ¿no? Pero no tengo, yo partidario de la libertad, también entender que la gente vota si quiere y si no quiere no vota. El ejercicio de la libertad personal a mí me lleva a pensar eso, pero ya digo, no hay sistema perfecto. Y aquí, un tercio del PIB
es recogido por el Estado. Y como poquísimos países, ¿no? Muy por encima de países como China, Rusia, México, ¿cuánto eso afecta el crecimiento del país? Yo creo que el Estado tiene funciones básicas que cumplir y no debe entrar en otras cuestiones. Yo soy muy liberal en esos términos. El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, un sistema de justicia que funcione y unos mecanismos de protección social de los necesitados, en sanidad pública, educación pública y para todo el mundo. Pero las relaciones internacionales, pero la defensa, esas son los elementos en los que se tiene que concentrar el Estado, no en intervenir en las economías, no intervenir en las empresas, no intervenir en el libre comercio, no intervenir en la libre competencia, ¿no? El Estado se tiene que concentrar en eso. Cuanto más se concentre en eso y más amplitud deje a la libertad de competencia, más va a prosperar el país y más oportunidades va a tener la gente y más las brechas sociales se van a reducir más. Esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias. Es un Mucho placer gusto, tenerte acá. encantado. Foi bueníssima a conferência, a todos les encantou. Muito obrigada a você que acompanhou a gente e até uma próxima.